Buenísimo que ahí se va sumando más gente. Hola a todas, buenas tardes, bienvenidas de nuevo. Andrea, Carolina, Lady, Marta, Miriam, María Leticia, Roxana, bienvenidas. Majo, gracias por hacer todo para que esto suceda como siempre. Ella es la maga de APAR, no sé ya cómo llamarla, ¿no? Hola Miriam, ¿cómo estás? Buenas tardes. Quería Hola. darles la bienvenida a este espacio al que lo llamamos Mujeres Inspiradoras, que tiene como propósito que entre todas podamos construir una red de la que podamos aprender unas de otras y que sigamos avanzando en el desarrollo, en tomar de la otra aquello que nos sirva, que nos sea funcional para nuestra vida personal y profesional. Y que vamos a hacer un encuentro una vez por mes y vamos a traer a alguna invitada o invitado, ¿por qué no?, especial para que nos traiga algo de lo que sabe, algo de lo que es experto, que nosotras podamos tomar, que podamos escuchar y que podamos aprovechar. Quiero darle la palabra a la licenciada Ivana Silva, que es nuestra vicepresidenta de APAR, dado que hoy Gladys no va a poder estar, y ella tuvo la amabilidad de ceder su tiempo para estar en este espacio y acompañarnos. Así que, adelante. Muchas gracias, Patricia. Bueno, muy buenas tardes a todas, ¿verdad? Buenas tardes, Verónica. Gracias por este espacio y este tiempo que nos estás dedicando. Tengo el honor y el privilegio de presentarte, ¿verdad? Cuesta un poquito porque veo que tenés una amplia trayectoria y toda una experiencia, ¿verdad?, que podés transmitirnos en este espacio. Pero bueno, hoy está con nosotros Verónica Chapes, es argentina, ¿verdad? Argentina. Es argentina, ella es máster y trainee en programación neurolingüística, tiene un posgrado en management sistémico, es contadora pública por la Universidad de Buenos Aires, por la UBA, consultora y capacitadora organizacional con especialidad en ventas. Tiene experiencia en trabajo en equipo y comunicación con foco en herramientas de PNL, lo que veo que está bastante acentuado tu formación en PNL, auxiliar docente en la materia conducción de equipos de trabajo en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, integrante del cuerpo de investigación, percepciones de estilos de liderazgo en equipos de trabajo, también acá menciona la Universidad de Buenos Aires, directora fundadora de la Escuela de PNL y Coaching, El Portal, y socia fundadora de Sinergia Activa. Bueno, con nosotros hoy es un gusto, como había expresado inicialmente. Muchísimas gracias, Verónica, y estamos expectantes un poquito a interactuar y a escucharte en este primer encuentro del ala femenina. Te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Bienvenida. Gracias por la presentación y agradecerles sobre todo bueno, soy amiga de Pato, de Patricia, y ella me ha contado todo lo que vienen haciendo desde hace un montón de tiempo y lo poderoso que es, ¿no?, este espacio para ustedes en relación a los roles, ¿no?, que tenemos en nuestro día a día. No solamente el rol de los distintos roles que estamos acostumbrados, sino también los roles más a nivel organizacionales, ¿no?, que también esto se conjuga con la vida y con muchos roles, así que, bueno, sumamente agradecida. Bueno, cuando Pato me invitó, hemos tenido la oportunidad de trabajar con Pato, y una de las cosas que ella me invitó a que les cuente es algunas de las herramientas que suelo utilizar en los procesos de coaching, y también muchísimas de las herramientas que a lo largo de los años vamos enseñándole a distintas personas que deciden entrenar tanto conmigo o con algún colega o socio que también Pato conoce. Y cuando pensamos en este encuentro, pensamos en lo que es la magia del lenguaje, ¿no? Seguramente alguna de ustedes
ya sea por la formación que tienen, han leído o han estudiado en algún momento sobre la comunicación no verbal y sobre la comunicación verbal, y hay como muchísimos estudios en relación a esto, y hubo un estudio muy interesante de Albert Mehrabian, que es un psicólogo y antropólogo norteamericano que ha estudiado esto de qué tiene más impacto en la gente cuando nos comunicamos, si la comunicación verbal y no verbal. Hizo todo un experimento muy interesante donde puso a mucha gente en un anfiteatro y empezó a probar a ver el impacto de esto. Y les cuento rápidamente, seguramente algunas de ustedes lo ha escuchado, lo ha leído, pero vamos a ir directamente al resultado. Una de las cosas que él descubrió es que cuando nosotros nos comunicamos y comunicamos emociones o sentimientos, lo que más impacto tiene en la persona que está escuchándonos y que está interactuando con nosotros tiene que ver con la comunicación no verbal. Cuando hablamos de la comunicación no verbal, estamos hablando de la fisiología. En programación neurolingüística hablamos mucho de la fisiología, que tiene que ver con lo corporal, con lo gestual, con la altura de la respiración, con la posición corporal. Y a eso también se le suma la voz. Los tonos de voz, el volumen, la velocidad, la dirección. Todo eso en este estudio que él hizo demostró que el 93% de lo que comunicamos tiene influencia de manera inconsciente en la persona. Con lo cual lo que demostró este estudio es un estudio que tiene que ver con cuando estamos comunicando un sentimiento o una emoción, con lo cual el 7% son las palabras. Entonces lo primero que uno diría, bueno, vamos a ponerle más impacto o voy a prestar más atención a la hora de comunicarme con la comunicación no verbal. Y como dice un gran maestro mío, muy querido y también muy querido para Pato, Fernando Cooperman, él dice, con ese 7% también podemos hacer magia. Si bien es un porcentaje pequeño en relación a la comunicación no verbal, con el lenguaje verbal también podemos hacer magia. De hecho, mucho de lo que yo he entrenado y sigo entrenando, y mucho de lo que entreno a gente que tiene la oportunidad de venir a mis talleres, tiene que ver con el lenguaje verbal. Y esto es lo que me gustaría hoy contarles. ¿Bien? Entonces, a veces cuando me gustó la presentación que hizo la vicepresidenta, a veces cuando me preguntan cómo me gustaría presentarme o quién soy yo, a mí me gusta decir que soy una entrenadora y que estoy en el mundo de la química. Y alguien me dirá, ¿qué tiene que ver la química con ser contadora, con ser penelista o ser coach? En realidad, cuando digo que estoy en el mundo de la química, es que cuando viene la gente a entrenarse con nosotros, lo que busca es cambiar sus estados internos. Y los estados internos tienen que ver con las hormonas que tenemos en el cuerpo. Entonces me gustaría contarles un poco desde ahí, como para que podamos estar trabajando lo que es el autoliderazgo a través del lenguaje verbal. Nosotros tenemos los 3 niveles de cerebro. Tenemos la primera parte del cerebro que se desarrolló, que está desde que somos la especie que somos, que es el cerebro reptiliano. Tenemos una segunda parte que se llama el cerebro mamífero, y tenemos una tercera parte que se llama la corteza cerebral. Y a mí me gusta siempre hacer como la analogía de una torta. La base de la torta es el cerebro reptiliano, es como lo primero que de alguna manera se desarrolló y es lo que sostiene a la torta, la base es muy importante. Tenemos el relleno de la torta, que es lo que se llama el cerebro mamífero, y como soy argentina, discúlpenme, pero me encanta hablar de relleno y hablamos de dulce de leche, que nos encanta el dulce de leche. Así que el relleno de la torta
Y tenemos un último nivel, que es el tercer nivel del cerebro, que es la corteza cerebral. Esa parte del cerebro es la única que nos distingue del resto de los mamíferos. En esa parte del cerebro opera la razón, la lógica, lo secuencial, lo analítico, la conciencia, la autoconciencia. De hecho, gracias a esa parte del cerebro es que podemos estar donde estamos hoy. ¿Bien? Ahora, lo que más me interesa es que nos centremos no en esa parte que fue la última que se desarrolló, sino en lo que es el cerebro mamífero y el cerebro reptiliano. El cerebro mamífero, tanto como el cerebro reptiliano, están preparados para lo instintivo. En el cerebro mamífero operan las emociones. Y es una parte muy importante de nuestro cerebro, ese nivel, porque es un gran reconocedor de voces. Dependiendo cómo utilicemos la voz, es la emoción que vamos a estar generando en el otro o en nosotros mismos. Y el cerebro reptiliano es esa parte del cerebro que nos ha permitido también llegar a ser la especie que somos, y en función de las emociones que tenemos, es también la parte del cerebro que nos indica si es momento de pelear, de huir o de quedar paralizados. Es como hace millones de años, cuando teníamos que pelear contra el león de diente de sable, era esa parte que nos permitía subsistir y ser la especie que somos. Yo no les dije que si ustedes tienen ganas de hacerme consultas, por favor, interrúmpanme, así que estoy aquí para lo que quieran consultarme, así que mientras tanto continúo, ¿sí? Si tienen alguna duda, por favor, estoy aquí para eso. Así que estas dos partes del cerebro, el cerebro reptiliano y el cerebro mamífero, tienen una característica muy importante, es que no distinguen la fantasía de la realidad. Por eso muchas veces, yo no sé si les sucede en donde están, allí en Paraguay, pero aquí en la Argentina, muchas veces estamos caminando en alguna zona oscura y quizás hay alguien que viene muy cercano corriendo hacia nosotros, y en general lo que va a suceder inconscientemente es que nos pongamos alerta. Y eso es lo que sucede a través de nuestro cerebro reptiliano. Aun cuando esa persona se acerque y en realidad no es que esté viniendo a robarnos, sino que en realidad está corriendo un colectivo o se está entrenando para una maratón, hay una parte de nuestro cerebro que nos va a indicar que tenemos que estar en alerta. Y cuando sucede eso, hay un líquido que se llama adrenalina, que es un neurotransmisor o una hormona, que enseguida la vamos a estar segregando porque entiende que tenemos que ponernos a la defensiva. Y lo que vamos a tender es a preparar nuestro cuerpo para pelear, huir o quedar paralizados. Hay todo un cambio en la fisiología cuando sentimos ese peligro. La adrenalina es una hormona que está asociada con el miedo, con lo cual las pupilas se dilatan, parte de la sangre del cerebro va hacia las extremidades y nuestro cuerpo está preparado para pelear o para huir, y en todo caso, si no, para quedar paralizados. ¿Bien? ¿Hasta aquí tiene sentido esto que voy diciendo? Ahora, si la persona que viene cerca nuestro está corriendo un colectivo o está corriendo una maratón, esa descarga de adrenalina sucede de cualquier modo, porque esas dos partes del cerebro no distinguen si es fantasía o realidad. Hay algo que percibimos como una amenaza y eso hace que se haga esa descarga adrenalínica. Y les aclaro que más o menos nos va a llevar algún par de horas pasar toda esa descarga adrenalínica, y en general cuando tenemos adrenalina, lo que estamos haciendo es irrigar en esa parte del cerebro que no nos permite ni pensar ni tomar buenas decisiones. Simplemente vamos a tender a pelear, huir o quedar paralizados, por más de que la persona esté corriendo hacia nosotros para otra cosa. ¿Bien? Entonces, me gustaría hacer como una pequeña demostración para que nos demos cuenta de estos. Miriam, la adrenalina también funciona con eventos emocionales como los deportes extremos o los bailes o los juegos, etc. Sí,
Solo que la adrenalina, a veces la gente confunde la adrenalina con una hormona que a mí me interesa que también contarles, que se llama la endomorfina. La adrenalina no es ni buena ni mala, la adrenalina nos sirve para muchas cosas. La adrenalina nos sirve para despertarnos en la mañana, si un médico necesita de alguna manera resucitar a una persona, se le da de alguna manera una dosis de adrenalina, pero la adrenalina no es una buena hormona para hacer muchas de las cosas que hacemos. No es una buena hormona ni para liderar personas, no es una buena hormona ni para comunicarnos. Y en general, la gente que trabaja con adrenalina decimos que son personas que a esas personas no se les enseña, están adiestradas. Por ejemplo, la policía, los bomberos, los médicos en sala de emergencias están adiestrados para trabajar con adrenalina. Y lo que vamos a ver es que cumplen con protocolos de pocos pasos. Cómo desenfundar el arma en 3 pasos, cómo coser a un paciente en 3 pasos, cómo apagar un incendio en 3 pasos. No tienen tiempo de estar irrigando la sangre en la corteza cerebral para estar pensando, para estar tomando decisiones. O sea, tienen que tomar decisiones muy rápidas y están entrenados para trabajar con adrenalina, están adiestrados. En general, para el resto de los mortales, la adrenalina no es la mejor hormona para tomar decisiones ni para comunicarnos. ¿Bien? Cuando en el deporte un equipo está perdiendo, la adrenalina le va a servir solo por unos minutos para hacer el gol si se necesita o para hacer un cambio estratégico, pero después, en general, cuando el deportista de alto rendimiento tiene una adrenalina tremenda, lo que vamos a ver es que se derrumba. Y entonces aparece el siguiente gol del equipo contrario. ¿Bien? El líquido que más nos conviene tener en nuestro cuerpo, o que podemos generar porque es nuestra química que yo antes les contaba, es lo que se llama la endomorfina. La endomorfina es lo que muy comúnmente hablamos de la endorfina, y se llama endomorfina porque funciona como una especie de analgesia. Cualquier deportista que tiene una lesión, si hace una buena entrada en calor, genera endorfinas, y eso hace que mientras esté jugando ese deporte sienta menos dolor. Y en general decimos que es como la droga de la felicidad, porque la gente cuando tiene endorfinas en el cuerpo se siente pleno, se siente feliz. Así que la gente cuando hace actividad física genera endorfinas, la gente cuando se ríe genera endorfinas, la gente cuando canta genera endorfinas, la gente cuando se divierte genera endorfinas, porque básicamente hay una glándula que nosotros tenemos que se llama timo, que está debajo del esternón, y que cada vez que nosotros movemos el esternón, lo que hacemos es masajear el timo y eso libera endorfinas. Por eso la gente cuando se ríe mucho, lo que está haciendo es masajeando el timo y libera endorfinas. Y por eso la gente cuando hace gimnasia y mueve el cuerpo genera endorfinas. Y también hay todo un cambio en la fisiología. Y lo interesante es que no necesitamos ir a ninguna farmacia ni pagar nada absolutamente, porque es algo que auto podemos generar. ¿Hasta acá tiene sentido todo esto que les digo? Entonces, las voy a invitar a, si algunas tienen, no sé en dónde estarán, si se animan a prender la cámara, si no, las voy a estar mirando a las que tengan las cámaras prendidas, porque me sirve muchísimo para saber cómo voy, me van dando información. Es lo siguiente. Como yo les contaba que, buenísimo, genial. Como yo les contaba que estas dos partes del cerebro no identifican si es fantasía y realidad, que basta con que se sientan amenazados para que descarguemos adrenalina, hay mucho de las conversaciones que nosotros tenemos en función de los movimientos que hacemos que genera una realidad. Entonces vamos a jugar un poco con fantasía, solo por unos minutos. Las voy a invitar a que piensen en algo que hayan tomado, así como un líquido que hayan tomado hace poco. Yo no sé ustedes si toman tereré o toman mate, pero yo recién tomé mate. En el caso de que sea el mate,
ese es el único que necesitamos dejar afuera. Yo necesito que piensen en lo último que hayan tomado antes del mate. Un vaso de agua, una bebida, cualquier cosa. Y necesito por favor que lo recuerden. ¿Tienen esa bebida que tomaron en su mente? ¿La pueden traer? Bien, entonces vamos a jugar con esto. Les voy a pedir que hagan de cuenta que tienen esa bebida en la mano y que tienen el vaso, y que así conmigo hagan de cuenta que lo tienen acá. Por favor, agarren ese vaso imaginario. ¿Bien? Mientras ustedes dejen la mano quieta, los 3 niveles de cerebro saben que esto es mentira. Con lo cual no hay ningún tipo de respuesta fisiológica, porque todos sabemos que esto es mentira. Pero en cuanto empiecen a mover la mano, hay una parte de nuestro cerebro que va a empezar a recordar. Por ejemplo, cómo es el peso de ese vaso que tienen en su mano. Quizás hasta recuerdan la temperatura de estar sosteniéndolo. Quizás algunas hasta recuerdan el gusto de eso que han tomado. ¿Bien? Con lo cual ahí ya en este movimiento hay una parte de nuestro cerebro que es fácilmente engañable, porque no distingue esto. Ahora, por favor, dejen el vaso aquí. Y les voy a pedir algo más. Yo no sé si a ustedes les pasó haber mordido alguna vez alguna rodaja de esas de limón que es como muy agrio. Les voy a pedir que hagan de cuenta que tienen esa rodaja de limón aquí en su mano y que por favor la sostengan conmigo. Me encanta porque ya Miriam se lame los labios. Fíjense todo lo que genera el movimiento. Y les voy a pedir que ahora hagan esto. Lo muerdan por favor el limón. Hay algo que sucede, que esto que sucede, ¿no? Algunos hasta tragan, o sea, hay todo un movimiento de las pupilas gustativas, ¿bien? O sea, tenemos una parte de nuestro cerebro que es fácilmente engañable en función del movimiento. Entonces, el primer tip que a mí me gustaría dar, o la primera sugerencia que las quiero invitar a que tengan en cuenta, sobre todo en muchos de los coachings que yo hago, es que cuando alguien me cuenta alguna situación traumática que vivió, o cuando alguien me cuenta algo que le genera un estado interno disfuncional, porque le genera un estado de enojo, de frustración, de encabronamiento, de miedo, de angustia, de inseguridad, de insatisfacción, y cualquiera de esos estados que no son los más funcionales, una de las sugerencias que yo les doy a mis coaches, a mis clientes, es que me lo cuenten sin mover tanto las manos. Porque cuando empezamos a hacer los movimientos, que inconscientemente son esos movimientos que tienen que ver con eso que me recuerda, hay una parte de nuestro cerebro que no entiende si es algo que está en el pasado o lo estamos volviendo a revivir. Con lo cual, si ya eso que nos tocó vivir nos generó muchísima angustia, cada vez que lo repetimos genera como volver hacia lo mismo, ¿se entiende? Esto es algo que es interesante, con lo cual me gustaría como devolverles esto. Y yo no sé si aquí tienen alguna duda, avanzo un poquitito más. ¿Bien? Y después sucede algo muy interesante con las palabras. Yo les había dicho que este 7% es sumamente poderoso y que con el 7% podemos hacer magia. Así que con el tiempo he descubierto que hay una manera en cómo nosotros le contamos la historia a la gente, o cómo nos cuenta la historia a alguien, o cómo nos lo contamos a nosotros, que también genera un estado emocional o un estado anímico. Y también podemos hacer algunos cambios en relación a esto. ¿Bien? Por ejemplo, cuando tenemos estados emocionales muy intensamente negativos, una de las cosas que descubrió Milton Erickson, que fue un famoso hipnoterapeuta del cual la programación neurolingüística modeló, tomó sus excelencias, es que cuando la gente tiene un estado emocional negativo, en general
suele utilizar la conjugación del verbo en gerundio. ¿Qué significa el gerundio? Enando y enendo. Son todos los verbos que terminan en ando y enendo. Un día yo estaba caminando con mi prima por el club y mi prima me dice, no sabes, Vero, mi jefe me está matando con un montón de trabajo. Domingo. No te puedo explicar. Me está pidiendo un montón de cosas al mismo tiempo, no le importa nada, me está matando. Entonces yo me detengo la caminata, la miro a mi prima Laura y le digo, Laura, ¿dónde está tu jefe? Y mi prima me mira como diciendo, ¿estás loca? No, ¿dónde está tu jefe? Me dice, me estás cargando, me dice mi prima. Entonces yo le explico que cuando ella dice, me estás matando, mi jefe me está matando, me está pidiendo mucho trabajo, ando, matando, pidiendo, está utilizando el gerundio. Y como cuando alguna vez mi hijo mayor me explicó o me preguntó, Ma, ¿qué significa el present continuous en inglés? Yo se lo expliqué de este modo. Es el gerundio en español. Y esto significa que cuando utilizamos el ando y el endo no sabemos cuándo acaba la acción, no sabemos cuándo termina. Entonces imagínense que para mi prima un domingo que sienta que su jefe la está matando, no es lo mismo que decir mi jefe me mató toda esta semana, ni mi jefe me pidió un montón de información esta semana. ¿Tiene sentido lo que les estoy diciendo hasta aquí? Porque lo que sí, Miriam. Tenía un jefe que nos tenía prohibido hablar en gerundio. Hacíamos todas estas reuniones gerenciales una vez al mes donde uno tenía que contar, bueno, más o menos cómo iba con el plan de cómo es de actividad y qué sé yo cuánto, y decía, prohibido hablar en gerundio. Por ejemplo, teníamos una meta de, qué sé yo, ponerle 1000 cosas que teníamos que lograr tener, y nosotros decíamos, bueno, estamos haciendo, y decía, haciendo no, decime qué hiciste. ¿Qué hiciste? ¿Hasta dónde llegaste? Bueno, dice, bueno, llegamos a 440. Ok, ¿qué pasó con el resto? Y bueno, no conseguimos esto, no pasó otro. Ok, vamos a reprogramar. ¿Qué te falta? Era increíble, increíble, pero me quedó grabado. Todos los informes prohibido hablar en gerundio. Dame lo que hay. No me digas estamos haciendo, estamos desarrollando, estamos logrando. No. Dame lo que hay. Realmente nos enseñó mucho a trabajar. Qué interesante. Yo les quiero contar que lo interesante de la hipnosis, porque esto lo trabajamos muchísimo en hipnosis ericksoniana, tiene que ver con cómo decidamos utilizarlo. Y es interesante esto, Miriam, que traes, porque cuando estamos hablando de un logro o de una tarea que necesitamos que finalice, yo tiendo a pensar igual que mi jefe, que tu jefe. ¿Se entiende? Porque hay algo que yo no quiero que siga dando vueltas, yo necesito que finalice. Hasta aquí tiene sentido, es interesante esto que trae. Bien. Ahora, a mí me gustaría que, más allá de lo que yo les cuento, que lo podamos probar, a ver cómo ustedes lo representan en su mente. Porque no siempre tenemos la suerte de tener a alguien que nos esté contando cómo funciona, y está bueno que lo podamos identificar, para que podamos jugar con el lenguaje, porque esto se trata, cómo podemos utilizar el lenguaje para mejorar nuestras estrategias, no solamente con los otros, sino con nosotros mismos. ¿Bien? Por ejemplo, cuando utilizamos el ando y el endo, que es el gerundio, hay algo que decimos en hipnosis, que es que el ando y el endo funciona como una película, donde no sabemos cuándo termina esa película. Por ejemplo, piensen en esto. Piensen en una jirafa. ¿La tienen a la jirafa? ¿La representan el tamaño de la jirafa?
Bien, entonces les voy a pedir que piensen en lo siguiente. La jirafa está caminando, la jirafa está caminando, la jirafa está galopando y ahora la jirafa está caminando. ¿Cómo ven a la jirafa? La deberían ver caminando. ¿Bien? Ahora, si yo les digo lo siguiente y conjugo el verbo de esta manera y les digo, la jirafa caminó, ¿cómo ven a la jirafa? ¿No hay un momento en que la ven quieta? ¿Estamos de acuerdo? Si yo les digo la jirafa caminó, podemos más o menos darnos cuenta que comenzó y que finalizó esa acción. Esto es lo que tiene el infinitivo. Cuando nosotros decimos en tiempo verbal pasado, la jirafa caminó, lo que va a suceder inconscientemente en nuestra mente es que la vemos como una foto, como algo que empezó y terminó. ¿Hasta acá? ¿Venimos bien con esto? En cambio, cuando yo digo la jirafa está caminando, no sabemos cuándo termina esa acción y lo vemos como una película. ¿Sí? Avanzo un poco más porque les quiero enseñar una fórmula para autoliderarnos en este sentido. ¿Bien? Entonces, una de las cosas que yo le dije a mi prima Laura es, yo entiendo que vos te sentiste hasta este momento de este modo, pero no es cierto que tu jefe te está matando. Tu jefe quizás te mató en estos días. ¿Sí? Una vez yo estaba coacheando a un equipo de supervisores y un supervisor me dice, no sabes la mala semana que tuve. Me pararon la fábrica y no sabes, me están haciendo la vida imposible todos los operarios. Y cuando le pregunto esto cuándo sucedió, me dice esto fue hace 5 días, pero la persona me dice me están haciendo la vida imposible. Tiene sentido que la persona lo siente como que está pasando ahora. No solo ahora, sino que no sabemos cuándo termina. Entonces, lo primero que yo suelo hacer cuando en un coaching escucho a alguien que me dice esto, es le freno la emoción o le repito eso que me trae la persona en relación a eso que siente, pero no se lo digo en gerundio porque si no lo que hago es que la persona se siga sintiendo así, sino que lo que hago es ponérselo en foto y es, entiendo que te sentiste así de este modo, o que te mató tu jefe, o que te paró la fábrica el supervisor, el operario, perdón, ¿bien? ¿Lo digo en tiempo verbal pasado o en tiempo verbal presente? Entiendo que te sentís triste, entiendo que te sentís angustiada. Nunca, nunca cuando alguien me trae una emoción disfuncional, se la devuelvo en gerundio. Si yo le digo, entiendo que te estás sintiendo angustiada y que te estás angustiando y que te estás entristeciendo, ¿tiene sentido que hacemos que la película continúe en la mente inconscientemente? Entonces, hay un tip que utilizamos no solamente con los clientes, sino con nosotros mismos, que es que una cosa es decir que me estoy sintiendo cansada o me estoy sintiendo ofuscada, a decir que me siento cansada. Porque aunque lo diga en tiempo verbal presente, es foto. Me siento cansada. No es lo mismo que decir me estoy sintiendo cansada. ¿Notan la diferencia? Si yo digo me estoy sintiendo cansada mientras se los digo, creo que me canso más de hablar. ¿Bien? Bien. ¿Hasta acá? ¿Dudas? ¿Por qué siempre le vamos a estar devolviendo a nuestro cliente o a nosotros mismos lo que nos dice nuestro cliente? Porque en programación neurolingüística es muy importante acompasar lo que la persona nos trae. Si negamos lo que la persona nos trae como una emoción negativa, o yo niego lo que a mí me pasa, lo que va a suceder es que eso se va a volver mucho más figura. Y se vuelve mucho más
intenso. Por eso en general no sería una buena estrategia decir que no me siento cansada, porque se va a volver más cansancio, sino que la mejor estrategia es decir que, bueno, me siento cansada. ¿Sí? Es como una manera de estar validando y de estar acompasando el modelo mío y el del otro. ¿Bien? Hasta acá, los estados emocionales negativos siempre buscamos ponerlo en foto, con el tiempo verbal, con el pasado o presente, y los estados emocionales lindos sí en gerundio. Por eso en general cuando alguien me dice que se quiere sentir seguro o segura, yo le digo, ¿y de cuántas maneras te podés estar sintiendo segura? ¿Y cómo es estar sintiéndote o siendo segura? ¿O cómo es cuando vas siendo feliz? Entonces, cuando son estados emocionales positivos, solemos ponerlos en gerundio. La sensación. Me parece que Se nos congeló. se nos congeló. No lo digamos en gerundio, así vuelve. Congelando. Se congela. Claro. Qué lindo lo que está trayendo. La voy a buscar Sí, por WhatsApp. estoy acá. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. ¿Se me escucha? Sí, Ahí está. ahora sí. Ahora sí. Bien. Hasta aquí, ¿sí? Bien, agrego algo más, ¿ok? Conectores, 2 puntos. Como estamos con poquito tiempo, les voy a enseñar un conector y si en algún momento nos volvemos a ver, vamos a seguir entrenando y les voy a contar un poco más. La Y, la Y, como se suele decir en algunos lados. Los conectores son palabras que conectan cosas o que conectan otras palabras. Y además, pero, entonces, por tal motivo, por lo cual tenemos un montón de conectores que conectan palabras. ¿Bien? Y. La Y es un conector muy importante porque cuando nos enseñaron, seguramente en el primario, quizás alguna recuerde, se la suele llamar copulativa, porque lo que hace es unir palabras. Lo que sucede es que cuando alguien me dice algo y yo después le agrego la Y y le devuelvo algo, la gente lo siente como parte de lo mismo. Entonces, hay una fórmula de autoliderazgo que pueden también utilizar para ustedes mismas y también para otras personas cuando trabajan con los estados emocionales, es que siempre detenemos en foto ese estado emocional negativo, se lo mencionamos a la persona porque es la manera de acompasar, agregamos la Y y lo invitamos a la solución con el gerundio. Por ejemplo, alguien me dice que se siente cansado y yo le pregunto cómo te querés sentir, relajado, entonces yo le digo, entiendo que te sientas cansado, foto, y vas a ver que el día se te va a estar pasando rápidamente y para cuando te quieras dar cuenta vas a estar relajadamente en la cama, así, disfrutando en eso que a vos te gusta hacer cuando estás así relajadamente. Voy a ir un poco más lento. Berito, ¿cómo podemos hacerlo para nosotras mismas? Bien.
me siento cansada. Y así como tantas otras veces, voy a estar haciendo esas cosas que me van preparando para el día, para estar relajándome, como estar sacándome los zapatos, como estoy en este momento. Y para cuando me quiera estar dando cuenta, cuando me quiera dar cuenta, ya voy a estar en la cama relajándome así, tirada. Y pensando en esas cosas lindas que me gusta hacer. ¿Alguien se da cuenta de esto que estoy haciendo? Él, sin embargo, es un conector. Bien. Está buenísimo, pero funciona de manera distinta. Por ejemplo, llueve, sin embargo, me siento conforme para poder continuar con mi día, más allá de la lluvia. ¿Sí? Podríamos decir que me siento cansada, sin embargo, voy a estar haciendo todo lo posible para estar energizándome para este último tramito del día, que ya casi está terminando. Es otra manera también de utilizarlo como conector. Es muy interesante. Es distinto a la Y, porque con la Y lo que hago es, de alguna manera, validar mucho más eso que siente el otro. En cambio, con él, sin embargo, en algún punto lo que estoy haciendo es, de alguna manera, hay algo de la primera parte de lo que estoy diciendo que no estoy tan conforme con eso, y lo que hago en realidad es centrar a la persona, al oyente, a que preste más atención a lo que viene después del conector. ¿Tiene sentido esto que digo? Es una buena estrategia utilizarlo para cuando yo quiero sacar de foco de que llueve, que estoy cansado y quiero enfocarme solamente en esa segunda parte. Es una buena estrategia. Entonces, foto, Y, y la sensación que yo quiero tener, y también para resignificar historias totalmente, Miriam, completamente. Foto, Y, y la sensación que quiero tener en este momento en gerundio. Hasta aquí, ¿cómo venimos? Imagínense que me enfermé de COVID, por suerte ya estoy bien, y algo que me estuve diciendo es, me enfermé de COVID, tiempo verbal pasado, o estoy enferma de COVID y voy a estar haciendo todo lo necesario para estar sintiéndome cada vez mejor. Voy a estar haciendo todo lo necesario para estar sintiéndome cada vez mejor. ¿Sí? Ahora, voy a darle una vueltita más al asunto por algo que trajo Miriam. Si lo que queremos es conseguir algo y vamos a trabajar con un logro, así como le sucedía a Miriam con su jefe, el gerundio no sería adecuado utilizar. Yo me quiero mudar. Si yo digo que estoy buscando dónde mudarme, además de la utilización del buscando, que no es lo mismo que estar encontrando, ¿tiene sentido? Hay momentos en que quiero encontrar y hay momentos en que necesito finalizar. En cambio, con los estados emocionales lindos, queremos que sean eternos, ¿o no?
Pero cuando queremos finalizar algo, porque tiene que ver con la consecución o con conseguir un logro, ahí sí queremos foto, que era lo que le pedía el jefe de Miriam. Entonces, por un lado es decir, voy a estar buscando o quiero estar encontrando un departamento para mudarme. Y otra cosa es decir, voy a estar haciendo todo lo necesario, gerundio, haciendo todo lo necesario hasta mudarme. ¿Cómo les suena? Que va a acabar en algún momento la búsqueda. Hasta fin de mes. Fin de mes es la semana que viene, les aclaro que es real, ¿eh? Es algo en lo que me vengo, estoy trabajando sobre eso y estoy casi ahí, ¿eh? Yo creo que la semana que viene voy a tener buenas novedades. Después le voy a contar a Pato y... ¿Bien? El otro día estaba haciendo un coaching con una chica que viene en la primera sesión y me dice, entonces yo le pregunto, bueno, contame en qué te puedo ayudar. Y ella me dice, quiero buscar mi vocación. Entonces yo le digo, qué interesante. ¿Y cómo sería esto de buscar tu vocación? Bueno, quiero estar buscando mi vocación. Entonces yo inconscientemente, o mejor dicho, conscientemente pensaba cómo ella inconscientemente está trabajando en esto, porque ¿cómo sería estar buscando su vocación? Esto es algo que no termina más. ¿Tiene sentido? Entonces yo le explicaba cómo funcionaba esto. Entonces yo le decía, distinto es que me digas que querés estar encontrando tu vocación, que sería un poquitito más interesante, porque te acerca mucho más a eso. Ahora, muy distinto es que digas que querés estar trabajando conmigo hasta que puedas encontrar tu vocación. ¿No está en la diferencia? Entonces hay momentos en que yo quiero que esa acción esté en foto, porque la foto, al igual que lo que contaba Miriam, por eso Miriam te agradezco que trajiste este ejemplo, la foto funciona muy bien para el logro, para algo que necesito. Estoy haciendo dieta, claro, y sí. Ahora, distinto es decir, estoy haciendo todo lo necesario hasta alcanzar mi peso, ¿se entiende? Yo quiero alcanzar mi peso, no es que quiero estar adelgazando. Y te digo, Miriam, nosotras tenemos una conexión especial porque estoy en eso también. Estoy haciendo todo lo necesario para alcanzar mi peso, se lo juro por Dios, ¿eh? Se ve que hay algo, hay una información en el campo que estás teniendo. Se entiende que hay cosas que necesitamos que finalicen, y más allá de que tenga que ver, porque esta es la magia del lenguaje, podemos ir hacia el futuro con el lenguaje, y podemos representar nuestro mundo hacia adelante, podemos ir hacia el pasado, y también podemos estar en el presente. Lo cierto es que todavía yo no llegué a mi peso, pero cuando yo me digo a mí misma que voy a estar haciendo todo lo necesario hasta llegar a mi peso, y esto es algo que va a suceder de aquí a un tiempo, hay una sensación que empiezo a tener del futuro que está mucho más cerca y del cual yo puedo empezar a operar en él y operar en mis comportamientos y en mis hábitos. ¿Sí? Verónica, vos hablabas de cómo es de la hipnosis ericksoniana, de la cual tengo algunas experiencias, pero quiero saber, porque hice terapia con eso. Yo personalmente, no es que yo di la terapia, yo tomé terapia con eso, me encantó ¿cómo es? La experiencia, me parece súper sanadora. Y lo que te quería preguntar es, si todas esas técnicas de visualización que se usan en PNL, ¿verdad?, asociadas con técnicas de relajación, tienen que ver con el fundamento teórico de las hipnosis ericksonianas. Porque yo hago mucha visualización con mis clientes, ¿entendés? Con la idea esta de que el cerebro no tiene tiempo, ¿verdad? El cerebro, como decía Cerati, ¿verdad? Para el inconsciente. Siempre es hoy, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva de no tener,
de que el cerebro no tiene tiempo. Lo que vos pensás y retraes del pasado, lo volvés a sentir en el mismo momento, ¿verdad? Es como si lo estuvieras volviendo a vivir, ¿verdad? Como decías vos, que pareció muy lindo, ¿verdad? Entonces, la pregunta es si tiene relación con eso. A mí por lo menos me dan muy buenos resultados esas visualizaciones con técnicas de relajación para transportar a estados diferentes, a un estado que yo estoy buscando, ¿verdad? O a una conducta que quiero desarrollar en la persona, o que la persona quiere desarrollar, ¿verdad? O para superar miedos, crear situaciones positivas en su vida, qué sé yo, bueno, una serie de cosas, ¿no? Bueno, eso. Es impecable la pregunta. Es difícil responder todo porque la hipnosis es muy amplia, la hipnosis ericksoniana. Yo antes les había dicho que hay una parte de nuestro cerebro, sobre todo el sistema reptil, que no distingue de la fantasía y de la realidad, y les había dicho que si hacemos ciertos movimientos en nuestra fisiología de manos es como volver a revivirlo, con lo cual me faltó completarles esta parte, que de las cosas lindas conviene sí revivirlas. Cada vez que yo pienso en el parto de mis hijos, y cierro los ojos y hago algún movimiento que me trae ese momento, lo quiero vivir en gerundio, porque quiero que esa película dure para siempre. Así que de las cosas lindas siempre conviene volver a esa fantasía, ¿verdad? Y de las cosas feas, la programación neurolingüística tiene como esta ley, ¿no? De si ya la vivimos, es como verla más desde afuera. Imagínense que desde la hipnosis y desde la PNL se trabaja muchísimo el poder estar disociado y poder sacar fobias, con lo cual imagínense que cuando alguien nos consulta para sacar una fobia que necesita para poder continuar con su vida, necesitamos que la persona vuelva a esa experiencia, pero de una manera mucho más cubierto, más protegido, ¿no? Sin revivirla de una manera intensa. Las visualizaciones tienen que ver con la PNL, como con otras disciplinas, la hipnosis también. La hipnosis ericksoniana, a veces la gente tiene la idea de que la hipnosis es esa hipnosis escénica que nosotros estamos como acostumbrados a ver en las películas. La hipnosis ericksoniana nada tiene que ver con eso. La hipnosis ericksoniana tiene que ver con poder ampliar nuestra conciencia para poder, de alguna manera, ampliar mucho más nuestras posibilidades, nuestras acciones. Entonces, cuando nosotros visualizamos, cuando nosotros conectamos en el aquí y ahora y buscamos expandir nuestros recursos, nos permite poder ampliar nuestro modelo del mundo, enriquecer nuestro modelo del mundo. Entonces las visualizaciones tienen que ver con esto, tiene que ver con por momentos pedirle a alguien que vuelva a un estado funcional, a ese estado que necesita. Todos muchas veces necesitamos volver a estados mucho más funcionales en nuestra vida, porque desde el modo en cómo estamos no nos permite operar, y de alguna manera a veces nuestros modelos se han empobrecido, necesitamos enriquecerlos. Entonces podemos reencuadrar, la PNL tiene que ver con esto, todo el tiempo con resignificar, con reencuadrar, ¿no? Así que sí, tiene muchísimo que ver con eso, Miriam. Gracias. Un gusto. Vero, paso por acá para contarte que se nos fue el tiempo. Sí. Estuvo hermoso escucharte y son justo las 20 horas. Yo no sé si alguien quiere dejarle a Vero alguna pregunta, tal vez en el chat. Yo mientras tanto quiero aprovechar para compartir tus redes, para que en tal caso, si alguna gusta, se conecte con vos directamente. Les voy a pasar por acá. Y también queremos aprovechar para darte algo con Majo, que tenemos preparado para vos en un momentito más. Ok. Es todo virtual, no te entusiasmes tanto. Es todo virtual, no importa. Hoy es todo así, hoy es todo así. Genera entusiasmo, ¿no? La sorpresa. El mundo. Ahora me están tocando el timbre, me llega algo. Y ahí les paso también entonces
la página web de la Escuela de Vero, Gracias. donde estás dando cursos virtuales, ¿verdad? Así que cualquiera de nosotras podría participar. Sí, sí, claro que sí, están súper invitadas. Entonces ahora ya está llegando. No está llegando. No, parece que no va a llegar. Está demorada. Bueno, quiero tranqui. agradecerte, siempre es lindo escucharte. Empecé a recordar todo lo compartido y wow, qué lindo recordar que tenemos a la mano estas herramientas que nos ayudan a alcanzar ese autoliderazgo, ¿no? Que a veces también en el día a día, aunque las enseñemos, no sé, yo no siempre recuerdo, por ahí tengo que llamar a alguna amiga para decirle, che, cierto, eran por acá. Pero gracias, porque creo que nos enriquece, ¿no? Y fue hermoso escucharte, siempre es lindo escucharte. Gracias, Pato, un gusto realmente, gracias. Gracias, Verónica, re lindo. Hubiese querido poder charlar más y compartir algunas dudas sobre todo, ¿verdad? Pero cuando quieran. Lindo también cuando tenemos mucha lectura, viste que por ahí ya se hace una ensalada, viste, ya no, dice, ¿vos de qué corriente sos? ¿Qué sé yo? No sé, de todas, viste. Una síntesis somos, claro. Claro. Entonces, bueno, muy lindo, muchas gracias por tu tiempo. Un gusto para mí y bueno, y desearles un excelente año, que estamos comenzando y que puedan seguir disfrutando de estos espacios que son súper ricos y que se necesitan un montón, realmente. Así que gracias. Muchas Mira, gracias. Antes se enojó mi computadora, no puedo pasar el regalo, no, que será enviado. Bueno, se lo contamos. Tenemos preparado un certificado en el que te agradecemos y la idea era que te lo íbamos a mostrar, pero no pudimos. Te lo íbamos a poner en pantalla. Me lo envían. Te lo vamos a enviar. Claro. Te lo vamos a enviar claro como agradecimiento por haber participado. ¿Sacamos una foto, Majo, antes de irnos? Sí. Por favor, si pueden encender sus cámaras. Ay, por favor, Miriam. Sí, no sé, imagino que esté bien, no veo nada, ¿viste? Ahí estás. Ahí está, Martita. Bueno, con las que las enciendan. Van ahí. Hola, Laura. Laura, no te vayas. Bueno, muy bien. Sonrisa. Perfecto. Gracias. Bueno, Vero, muchísimas gracias. Gracias a todas por participar, por sumarse. Las esperamos de nuevo en el próximo encuentro. Gracias, Miriam. Gracias, Majo. Gracias, María. Ahí apareció María Mercedes. ¿Llegamos a la foto? Sí, hacemos otra, no hay problema. Bueno. María, volvé. No, pero se volvió ahí. No. Ahí está. ¿Consiguió? Ahí está. A ver. Sonrisa. Ahí está, Martinita. Perfecto. Muy bueno, bien. Vero, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Gracias. Seguimos en contacto. Gracias, Pato. Cariños. Gracias. Chau. Chau, gracias.